¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Desfiladero, este espacio donde hablamos de un montón de temas, ya sea de la política nacional, de la internacional o también de otras cosas que van sucediendo en el panorama social de nuestro país. El día de hoy ya es momento traer a la mesa pues un análisis, un balance de lo que ha sido este primer gobierno de la izquierda, podríamos decirlo, o el primer gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué ha pasado en estos 6 años con López Obrador al frente del Poder Ejecutivo en nuestro país? Eso lo vamos a platicar con 3 grandes invitados que ya conocen. Francisco Parra, analista de opinión pública; Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura; y Alex González Ormerod, historiador y escritor. Pero antes de que nos pongamos a discutir de todo esto, vamos a ver la siguiente cápsula. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han implementado varias acciones para abordar la desigualdad y priorizar a los sectores más vulnerables bajo el lema "Primero los pobres". Algunas de estas acciones incluyen la creación de programas sociales como Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y becas Benito Juárez para estudiantes de bajos recursos. El incremento del salario mínimo y apoyo a los trabajadores informales fue otro tipo de apoyo. La implementación de la política de la economía al servicio del pueblo, que busca reducir la dependencia de la inversión extranjera y priorizar la economía local, también cobró impulso, así como la nacionalización de la industria eléctrica y creación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Una acción también importante es la reducción de los sueldos de los altos funcionarios y la lucha contra la corrupción. En el área de la salud, se implementó un sistema universal y gratuito. En otra área, fue la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para promover la inclusión y el desarrollo de las comunidades indígenas. Estas acciones han generado un debate sobre la división entre el poder económico y el gobierno, con algunos sectores argumentando que estas políticas son necesarias para reducir la desigualdad y otros argumentando que pueden afectar la inversión y el crecimiento económico. ¿Tú qué opinas? Para el Desfiladero, Arturo Arellano Merlín. Ay, pues compañeros, ya vimos esta cápsula de algo que hemos estado viendo en los últimos 6 años, ¿no? Y que ha sido, digamos, también, yo creo que uno de los sexenios o gobiernos más discutidos, ¿no? Empezando porque el presidente salía a hablar todos los días y a contestarle a sus opositores por 2 temas principales, y a mí me gustaría dejar estos 2 primeros temas o menciones o citas a cosas que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador, no solamente en estos 6 años, sino desde siempre, la onda del primero los pobres y el separar al poder político del poder económico. Empezar a revisar esos primeros 2 temas me gustaría, para que revisemos después el montón de cosas que acompañan a esta Cuarta Transformación. No sé quién quiere empezar, la dejo muy abierta. ¿Puedo empezar Dale. específicamente? No, te morías de ganas. Sí, lo único que quería era empezar. Sí, es que ni siquiera te voy a apelar en términos de lo que me dijiste. O sea, es el sexenio más discutido, pero porque eso es el punto de arranque, yo creo. Muy bien. Sí. Porque hay que acordarnos de que no hablamos de López Obrador mucho durante el peñanetismo. Lo que vimos en este sexenio fue una enorme politización del público mexicano. Por varias razones, ¿no? También tiene mucho que ver las redes sociales, pero cómo se utilizaron las redes sociales desde la campaña contra Dina Cloutier y Abre Más los Ojos, pasando por la mañanera y la enorme cantidad de contenido que le daba a los medios para hablar todos los días y sentar la agenda desde Palacio Nacional. Y por último, Morena es un movimiento de origen. Eso significa que en vez de estar hablando en las alturas del poder, viajando por el mundo, hablando con otros presidentes y primeros ministros, estaban en las calles, para bien y para mal. Yo creo que esta politización ha causado bastante fricción, pero también eso es democracia. Polarización o politización, ¿no? Es lo interesante, porque yo recuerdo de los primeros problemas que tuvo, ¿no? Con un grupo de intelectuales, que justamente a ellos les molestaba eso, que hubiera este diálogo en la mañanera y no, ¿por qué no invitarlos a una reunión en Los Pinos a conversar, ¿no? A las grandes mentes de este país, a Armando Bartra, a Roger Bartra o a Héctor Aguilar Camín, ¿no? ¿Por qué no hacer eso? Es como le tocaba con Salinas, ¿no? Para recibir a papachos. Pero, ¿cómo ver esto? Yo creo que hay muchas lecciones que vamos a tener de este gobierno de López Obrador en muchas dimensiones. Como bien decía Alex, esta es una parte de un movimiento, ¿no? De alguna manera, el
2018 se sentía como la culminación de una primera temporada, ¿no? Esta larga lucha, ¿no? Hijo, los panistas se van a enojar, ¿no? Pero esta larga lucha, ¿no? Para poder llegar a este gobierno. Y obviamente hay cosas que salieron bien, que salieron mal, que salieron bastante interesantes, por poner un adjetivo. Ok. Pero particularmente en el tema de la politización, fue muy rápido como ciertos segmentos que se terminaron definiendo como la oposición, ¿no? Que era raro, pues quisieron jugarle a la oposición a alguien que toda la vida fue opositor. No tiene sentido eso, ¿no? Y ahí, la verdad, siguieron cayendo una tras otra en el juego que les ponía López Obrador. Que sí quería el presidente y hasta lo llegó a decir en sus mañaneras. Ay, nunca antes había estado tan politizado el pueblo mexicano. La verdad, no tengo ni idea de dónde se habrá sacado ese dato, ¿no? Pero era un feeling que él tenía, ¿no? Por ese ambiente que estaba sucediendo. Que eso se tradujera a temas de polarización, hay una explicación un poco politológica o electoral, que normalmente vemos que en términos ideológicos o partidistas, los electorados se van posicionando en los extremos o en los polos cada que hay una elección. ¿Qué sucedió? López Obrador trajo al país en elección y en elección de alguna manera formal, tipo la elección intermedia o la del 2024, pero también teníamos la de los presidentes, la del aeropuerto, la de cada tema que ponía sobre la mesa, hacía que te tuvieras que posicionar en algo y se volvía una suerte de atajo mental, decir, es que va por aquí. Y las que nos deparan. Pero entonces, en eso, a ver, ya que no me hicieron caso, ¿verdad? Y antes de volver con Ingrid, quiero intentar conectarlo, ¿no? A ver si te hago caso yo, a ver. Claro, sí, ¿no? En este sentido, esto no sé, de intentar separar a ese poder, a lo mejor no lo separaste por completo, pero invitaste un montón de gente más a participar, ¿no? En esta discusión entre el poder político y el poder económico, ahora también te acompañan un montón de personas más que tienen algo que decir al respecto. Ahorita que decías, me acordaba de lo de Constellation Brands, que fue al inicio del sexenio. Entonces, no es una batalla solamente suya, sino es también una forma de limpiarse las manos, de decir, bueno, ustedes díganme para dónde quieren que vayamos, ¿no? ¿Cómo Mira, yo creo que en parte, recogiendo todo lo que estamos diciendo acá, tiene que ver con algo que yo siento que es un cambio cultural, más que polarización, ¿no? Y siento que es un cambio cultural en términos de cómo se le habla a las personas y qué se le habla a las personas, ¿no? Tenemos una plataforma mediática que es Las Mañaneras, que es una cosa, digamos, no inédita, porque ya lo había hecho Chávez y hay otras experiencias en Latinoamérica, pero sí una plataforma tremenda para poner ciertos temas a discutir. Y a debatir no solo entre cuatro paredes, como se hacía históricamente, digamos, con las élites y los poderes políticos y económicos que todos cerraban la puerta y conversaban entre ellos, sino que ahora es una discusión abierta, es decir, una discusión de cara a las personas, donde se están poniendo temas que antes no se habían puesto, ¿no? Temas que son más tabú en términos de cómo se develan ciertos intereses, ciertas cuestiones como, por ejemplo, los medios de comunicación. O sea, a ver, ¿qué medios están aquí, qué medios están acá? A ver, para que las personas tengan claridad, esto es lo que dice La Jornada, esto es lo que dice El Universal, esto es lo que dice El Reforma. O sea, cómo, de alguna manera, a través de La Mañana también, yo siento que el presidente intentó poner en discusión muchos temas que son estructurales al país, ¿no? El clasismo, el racismo, el tema de los medios, el tema de los poderes económicos, de alguna manera que la gente vuelva a empoderarse desde la dignidad, que siento que también eso fue algo que se logró en este sexenio, y que más o menos tengan claridad y autonomía para poder decidir más allá de decisiones que solo se toman entre ciertas élites, ¿no? O sea, de alguna manera bajar la discusión. Ahí sí discrepo. Claramente vas a discrepar. Ahí sí discrepo. ¿Por qué? Porque esa es la narrativa que se nos presentó. Y de cierto modo sí nos politizamos como pueblo, qué bien. Pero la opacidad de este gobierno también ha sido increíble. Los desayunos con Carlos Slim siguen como siempre. Y tenemos una situación donde no vemos mucha transparencia en cómo se gasta el dinero público por medio de la desaparición de las licitaciones para darle al ejército prácticamente todos los grandes proyectos que acaban en manos de privados, por cierto, pero ya sin transparencia. Entonces, creo que ese es un problema donde no se separó el poder económico de lo público, sino que transicionó a una versión más estadista, donde ya no te estoy hablando del tú a tú privado, Alex, ahora tú me hablas como... Hubo una cena donde se vendieron cachitos para el avión. O sea, No olvidar los cachitos del avión. Te me estás adelantando a temas, ¿no? O sea, porque ni siquiera han respuesto la primera pregunta, ¿no? Yo quiero responder. Él quiere. Primero los dale, pobres. Dale. Primero los pobres.
se cumplió no como se esperaba. Sí hubo ¿Pero una qué reducción. se esperaba? ¿O qué podía esperarse? Que eso Esa es la interesante. pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Aquí habrá que traer algún desigualdólogo, saludos a Luis Monroy o alguien más, ¿no? A ver, en términos agregados, yo voy a decir, sí hay datos suficientes por parte del INEGI y del Coneval, donde dicen que sí hubo una reducción en la pobreza. Perdón, yo no soy Viri Ríos para ser experto en todo, pero ahí está, váyanlo a checar. ¿Qué sí podemos encontrar que se habla de todo esto? Creo que pasar un poco de mi reinato que tenía el peñanetismo a ciertas formas de gobierno donde no eran bien vistos ciertos temas opulentos por parte del gobierno. Ojo, es un gobierno, obviamente tiene ciertos detalles, pero sí había un contraste fuerte. Y que en términos narrativos se pudiera empezar a pensar también en decir, ¿sabes qué? Esto se trata de ir directo con la gente, de hacer la transferencia del dinero. A mí, justamente el fin de semana, yo dije, Dios mío, Adrián Marcelo y López Obrador se parecen. O Adrián Marcelo le aprendió a López Obrador. Porque, ¿qué hizo? En la Casa de los Famosos dijo, ¿sabes qué? Los 4 millones de pesos que me los gane, los voy a repartir, los voy a regalar. Yo no me imagino hace 6 años que alguien dijera ese tipo de cosas, porque ya empezó una suerte de reality show del bienestar para absolutamente todo, que eso es parte también de los aprendizajes que nos deja esta nueva cultura. Ya es un poco difícil no pensar en decir transferencia directa. Bueno, la cosa también es cómo y para qué lo haces, ¿no? Porque, Sí, por sí, ejemplo, sí. el tío Richie hace mucho eso para crear un grupo de gente fanática. Pues el community seguidores. manager de Ricardo Salinas le encanta tener engagement y sabe que eso le funciona para el engagement. Pero digo, en términos de decir, ¿sabes qué? Repartir dinero directo a la gente. Yo recuerdo durante años en la escuela era un tema de, no, cada uno de la pobreza multidimensional y que si te planchamos el piso y el techo y te damos acceso a la salud. Aquí hubo un replanteamiento, no sé si para bien o para mal, creo que eso va a ser un tema que otros expertos discutan, pero que sí se puede entender que hay el tema social y económico tiene que ser por transferencia directa y eso creo que es algo que se quedó, que llegó para quedarse. Una cosa, no más para sacar a relucir los datos específicamente de ese punto que se me hace fundamental, es si ves cuánto creció la economía a lo largo de los últimos 5 sexenios, ves la gráfica y en realidad por COVID, o sea, siempre hay coyunturas, pero no crecimos en este sexenio prácticamente. Y sin embargo, la gente no está amotinada en las calles. La gente, de hecho, se siente hasta mejor que cuando inició el sexenio. De repente estamos hablando de no solo crecimiento económico a lo bruto, sino qué significa que se distribuya la poca riqueza que sí hay. Y eso yo creo que no se discutía antes. claro. Bueno, y hay una especie de contraste que tiene que ver también con ciertas políticas de austeridad que también, digamos, han sido muy criticadas. Pero es que uno lo puede comparar con el gobierno previo de Peña Nieto, que era la opulencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo revisar la austeridad y también el es un reparto poco- hacia los más Pero, pobres? ¿se gastó menos dinero este gobierno que el anterior? No lo sé. Me atrevería Opacidad. a pensar que tal vez no. Opacidad. Pero lo cierto es que no lo vimos con ese desplante que se veía antes. Pero si tú revisas, por ejemplo, la reducción de los presupuestos en una enorme cantidad de secretarías, pues sí se redujo, ¿no? Pero de todos modos siguen teniendo unos presupuestos gigantescos Sí, claro. para todo, ¿no? O sea, y it's fine, no importa. Pero el tema es que ya no se ve un gobierno que gasta en cosas que pueden ser frívolas, ¿no? A ver, yo creo y ese que, es el que contraste aquí importante. la clave está en, más allá de, obviamente es un Estado, es un gobierno, es enorme, el Estado mexicano es gigante, obviamente va a haber gasto, Exacto, obviamente. O sea, Y enorme. no me imagino que pudiera ser de otra manera, pero yo creo que si hay algo que sí en este sexenio se puede reconocer, más allá de los errores y que podemos hablar de eso en algún momento, por supuesto, militarización y demás, está el hecho de que concretamente se cambió la realidad material de mucha Sí. gente en este país. Y yo creo que eso, en términos de un resultado de 6 años, que no es mucho tiempo, es poquito tiempo, es una cuestión tremendamente trascendental, porque eso no había ocurrido en otros sexenios, ¿no? O sea, en este momento tú sacaste de la pobreza, de la línea de la pobreza, a mucha gente, sobre todo adultos mayores, sobre todo al grueso de la población que vive en las peores condiciones, que históricamente había vivido en las peores condiciones, y tú la lograste sacar a través de programas sociales, de pensar en esas personas. Quizás no hubo la redistribución porque la clase media sufrió. Claro. Y es cierto, y ahí vienen un montón de quejas y de todo, ¿no? Pero a costa de las clases medias sí se repartió y de alguna manera eso te permite subir la brecha de la desigualdad, lograr una equidad social, que en el fondo es lo que a largo plazo te va a permitir tener una sociedad más o menos en las mismas condiciones de lo que
tendría que pensar como en el futuro del país. Entonces es un paso que no puede ser el gran paso porque son 6 años, pero es un paso enorme si tú lo piensas. 5 millones, decía el Coneval, en esta combinación entre los programas sociales que crecen como hongos bajo la lluvia y el salario mínimo. Exacto. Es El salario importantísimo. mínimo. Antes era impensable que ibas a tocar. Y se combinan dos cosas. Un poder político importante, fuerte, retador. Unos movimientos sindicalistas del sindicalismo mexicano, si le queremos poner algo, muy a la baja. Y no quedó otra cosa más que los empresarios entender que esto les iba a funcionar. Y aquí- Era un cambio de paradigma importante. Y fue tan importante que no solo hoy seguimos hablando todavía de aumentar más el salario mínimo y que el mayor éxito de las políticas económicas y sociales de López Obrador es que la oposición en campaña decía que lo iba a redoblar. Es- O sea, Y los pero programas esa es la sociales cosa. también. O sea, estamos equivocados. Aquí hay que celebrar a Trump y a Peña Nieto. Porque esta movilización hacia el incremento del salario mínimo es una pelea que tenía Estados Unidos, por esto es la pelea del TEMEC, Por el TEMEC. porque le estamos robando, entre comillas, empleos porque somos baratísimos. Y de cierto modo tenían razón. Aquí los sindicatos charros y blancos no estaban presionando por esto. Fue presión desde Estados Unidos sobre Peña Nieto, que se dobló frente a Trump, que luego empezó esa conversación. Ahora bien, pudieron haber parado ahí y no pararon. Y yo creo que otra vez estamos hablando de este cambio de la narrativa donde sigamos incrementando el salario mínimo cuando antes era impensable. Nos obligan los gringos y entonces hacemos lo que ellos dicen, pero ya tiene su propia inercia dentro del país. Entonces eso sí hay que agradecérselo al gobierno actual porque no se detuvieron en el mínimo, que tiende a ser el caso. bueno, hablando de elecciones de este gobierno, la reciente declaración del presidente López Obrador diciendo que iba a poner la pausa con lo de las embajadas. Yo no soy internacionalista, de nuevo, no soy experto de eso. Lo que sí es que hay un contraste contra gobiernos previos entreguistas con declaraciones que había, sobre todo de Estados Unidos. El gobierno de Peña Nieto, que era no me parecía tan entreguista en ese sentido, pero era un tema de, a ver, el país importa. Y ahora López Obrador siendo frontal en decir, hey, embajador, tú no opinas. Eso está bueno. Pero no en los hechos, no. En la narrativa, pero seguimos siendo el muro de Estamos los hablando. Estados Unidos. Eso no te lo Porque eso no te lo volviendo. Pero porque Perdón, somos me estoy vecinos de adelantando. Estados Unidos, no hay de otra. O sea, Es que voy al ritmo del Congreso que acaba de entrar. Todo es rápido ya. va demasiado Adelantémonos, rápido. Sí. A ver, Es que el segundo piso del Congreso es muy Exacto. rápido. Sí. El segundo piso del debate. Politización, check. Programas Ya, sociales, check. ¿Qué más estábamos diciendo? Relación con Estados Unidos, soberanía Ajá, ante ellos. soberanía, Check, poderes lo tenemos económicos. muy Sí, bien. muchas gracias. Esto fue el desfiladero. Buenas noches. Pero Se acabaron los hay temas. otras muchas discusiones. Por ejemplo, está el tema de la salud, que ha sido un problema o nos enteramos del problema que era gracias a la pandemia. Y le tocó enfrentarse con estos grandes hospitales que se construyeron pero que estaban vacíos. ¿Cómo revisar eso? ¿Ha sido un avance? ¿Ha sido un retroceso? Y tuvimos la cosa esta del INSABI que desapareció y ahora existe IMSS Bienestar. Yo en mi lista, porque hice una lista, los que sí, Adelante. los que no y los que pendientes. A ver. Y ese lo puse como pendiente. Porque me parece que son temas... ¿Pero no fue un fallo? ¿No fue un fallo? No, porque son temas que se intentó hacer algo al respecto, porque fallo sería no hice nada. Lo dejé como estaba y bueno, y la seguridad un poquito, yo diría que... Pero el tema, por ejemplo, salud, educación, son dos asuntos que, si bien se inició un camino, el camino ni por si acaso está concluido y estamos ni siquiera a la mitad del camino. Ahora, la explicación de eso, porque había un caos total, o sea, porque aquí este país tenía un desamblaje, o sea, estaba todo desamblado en el área de salud y en el área de educación. Entonces se inicia un camino, sobre todo en el tema de la salud, donde hay una maquinaria de corrupción y redes de intereses económicos sobre todo lo que tiene que ver con el IMSS o sea, los dos y el ISSSTE, y que de a poco se Y ha la ido... Secretaría de Salud y la Claro. salud de los estados. Es toda esa También. combinación. Es un caos. Y como que se intentó, pero no estamos ni por si acaso en un punto en que pudiéramos decir, mira, ya la salud está bien o ya se está dando un buen servicio a las personas o esto se resolvió. O sea, no, y tenemos para mucho rato, yo creo.
Me gusta esto que acabas de decir de tu listita que hiciste de los pendientes. Los pendientes. Y pues nada, vamos a pedirle ayuda a la gente que está allá afuera y que nos digan cuáles son esas cosas que están bien, mal, en medio y los pendientes. Vamos a ver. ¿Qué onda, mi Ezra y mis amigos del desfiladero? Nosotros sabemos que el sexenio de AMLO está a punto de terminar, pero ¿qué cree la gente que fue lo mejor que hizo a lo largo de estos 6 años y qué considera que le hace falta? Vamos a ver qué nos dicen. El mayor logro de AMLO fue reducir la pobreza y con los programas sociales, ya que viéndolo de manera monetaria, una familia tiene de ingreso mensual 14,000 pesos, 15,000 pesos. Entonces, al momento de implementar los programas sociales fue un incentivo ya que cada uno de estos a veces representa el 20% para una familia y les alcanza para más productos, para otras cosas. Pues yo opino que una cosa positiva que AMLO hizo en su sexenio es que con las mañaneras, de una u otra manera, cambió la dinámica que como sociedad, como pueblo, tenemos con las autoridades, ¿no? O sea, de una u otra manera, esta cuestión de abrirse al público, de aceptar las opiniones de la gente y como de tratar de tener un diálogo con las personas, en general, yo creo que sí es un logro histórico porque va a cambiar para siempre como nuestra relación con las figuras de poder y con cómo cuestionamos al gobierno. Pues a mí sí está bien que les den becas a los niños para la escuela y para que les den para que tengan oportunidad de estudiar, y a los señores de la tercera edad también que les den su ayuda para que tengan para comer. Yo creo que lo mejor que hizo AMLO en este sexenio fue el apoyo a los adultos mayores, ya que gracias a eso pues mis abuelitos aún siguen pues manteniéndose en sus casas y pues ya mis tías están menos preocupadas y ya que gracias a eso pues viven una buena vida. Bueno, yo creo que personalmente democratizó mucho más la cultura, específicamente con los pilares, porque es una oferta educativa como muy abierta, súper flexible, de aprendizaje abierto para todas las edades, y personalmente creo que en mi colonia la mejoró demasiado, generó comunidad, y creo que justo esa manera de relacionarse de él como figura política hace que la politización sea mucho más cotidiana, ¿no? Y que sea menos pretenciosa. Pues esto fue lo que nos dijo la gente, Misra, pero vamos a ver qué opinan los expertos. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos contestan siempre que salimos a preguntarles. No sé cómo sintieron a ver, ya nos dijeron lo de la mañanera, que ya lo habíamos tocado nosotros, ¿no? Los programas sociales. Los programas sociales fundamentales. O sea, creo que hay un balance en donde la gente, digamos, está bien, ¿no? O sea, se va conforme, al menos en lo que yo estoy escuchando. Pero hay otros temas que no dejan de ser importantes, ¿no? Si quieren, abrimos la puerta, a menos que quieras decir otra cosa de la salud. Quisiera, bueno, dos. Okay. Mencionar, durante el video, una compañera habló sobre el apoyo a las personas mayores. Y eso es una política obradorista de CEPA. Desde toda la vida. Desde la Ciudad de México, sí. Con el presupuesto que tenía en el PRD, creo que empezó ahí el a ver cómo apoyaba. Y que después Fox termina incorporando esa política y ahora ya es un estándar, ¿no? Luego tienes gobiernos de Morena estatales que también lo están replicando. Es algo que no se pueden quedar atrás. Y esas son lecciones que nos vamos a quedar. Respecto al tema de la política de salud, creo que el problema de tener un pendiente o un fallo en la salud es que cuesta vidas. Sí, claro. Y desgraciadamente han costado vidas como pues, en todos lados, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de este gobierno. Pero de este país. Sí, o de este país, exacto. No. Pero sí, yo creo que hubiera sido interesante si el presidente tiene estas dimensiones de sensibilidad muy fuerte y en las mañaneras yo nunca vi que tuviera esa sensibilidad sobre las personas que tuvieron ciertas pérdidas al respecto con estos cambios en la salud. Oye, que el INSABI no funcionó. ¿Cuántas vidas nos costó eso? De verdad. Como todas las políticas de salud, se hace un cálculo más o menos, ¿no? ¿Cuánto nos costó eso? ¿Fue el error del INSABI o el aparato de la salud de nuestro país que está muy maltratado? Bote pronto voy a decir que la idea era dar una solución integral, creo que eso siempre se ha buscado, y dado que el INSABI fracasó, ¿qué se buscó? ¿Quién sí tiene el mejor know-how y la mejor estructura? El IMSS Bienestar. ¿Qué vamos a ver en un futuro? Un solo organismo de IMSS Bienestar que va a ser todo el sistema de salud. Pero hay un montón de andamiaje institucional, financiero, estructural, contratos, medicinas.
Pero la gente que se quedó sin medicinas, la gente que se quedó sin ciertos tratamientos, a ellos también les costó. Y entiendo que eso, en el agregado, no tuvo costos electorales, pero hubo gente a la que le dolió. A mí personalmente me hubiera gustado que el presidente hubiera recibido algo de eso, pero él leyó una lectura política donde dijo, no me voy a meter, sé que, y seguramente tenía información de que había ciertos intereses detrás de esas personas con dolores legítimos, es lo que sí creo, y dijo, voy a comprarme ese pleito. Y se lo compró, y lo tuvo durante 6 años. ¿Tuvo consecuencia electoral? Por supuesto que no, porque pues, no importa. Pero hubo personas a las cuales estos cambios sí les impactan en la vida. Bueno, ese podría ser un negativo. Yo lo tenía en mi lista. Lo moverías al del Pero soy negativos. Virgo, no lo puedo evitar. En mi lista, en los negativos, yo tenía puesto ahí una falta de sensibilidad en general. Que yo creo que eso aplica tanto para las víctimas de los cambios estructurales, porque no solo en salud, yo creo que en distintos ámbitos. Las víctimas de la violencia, las víctimas de feminicidio, en el caso de las mujeres, las madres de los desaparecidos. O sea, hubo una como no sensibilidad o no acogida o no escucha desde esa plataforma que es la mañanera, como tendría que haber existido, ¿no? O sea, ahí falta empatía, pero una empatía como pública, ¿no? Mediática. O sea, ¿por qué invitas a las madres de la Plaza de Mayo que luchan por sus hijos en Argentina y no invitas a las madres que luchan por sus hijos acá en México? O sea, eso es como señal, una señal muy fuerte y muy de desprecio por la lucha que se está haciendo aquí. Entonces también, de alguna manera, el presidente quiso blindarse de cualquier tipo de crítica, incluso de víctimas que ni siquiera le corresponden a él porque vienen arrastradas de sexenios anteriores, pero él dijo, yo no me voy a meter aquí con víctimas de ninguna naturaleza, y cerró la puerta. Y ese cerrar la puerta, que también se la cerró a las colectivas feministas, a una serie de digamos, asociaciones civiles de distintas causas y luchas, y se cerraron las puertas de Palacio Nacional para esas luchas, y eso yo creo que tendría que ser algo que debiera cambiar en el sexenio actual. Aunque la lucha social que no entra dentro del movimiento, claro. por legítima que sea, queda fuera, ¿no? Pero es que también yo creo que los movimientos se fueron desarticulando. Yo creo que el gobierno se comió a muchos movimientos con mucho activismo, ¿no? Entonces ha hecho todo muy difícil. Se nos está acabando el tiempo. No, pero se ¿cómo? nos está yendo de volada. Increíble. Y nos quedan muchísimos temas. Entonces, yo no sé si quieran que yo ponga temas sobre la mesa o si quieren empezar a decir lo que tenías guardado de tu ronco pecho. Porque obviamente había que mencionar el tema de la violencia, ¿no? Hay una reducción, por ejemplo, en ciertos asesinatos, bla, 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 está focalizado, o al menos no vemos enfrentamientos como en la época de Calderón, ¿no? Simplemente no vemos eso, o al menos no lo Y eso deja tanto. Eso me preocupa porque el hecho que no lo veamos no significa que no esté ocurriendo. Más bien, yo creo que sí. se ha Es como logrado... Peña Nieto comprando portadas. No, pero yo creo que el crimen organizado ha logrado efectivamente cerrar la discusión de lo que está pasando. Por 2 razones, ¿no? Una es la gente ya está harta y si no te toca directamente, pues ya llevamos cuántas décadas de esto, ya suficiente. Pero también los periodistas, y pienso mucho en Chiapas ahorita, los periodistas que no están en el centro, que no están en el epicentro de las atenciones del gobierno, pues o los matan o los sacan y entonces ya hay hoyos negros de información. O sea, sí se me hace increíble que los pocos reportajes que salen de Chiapas, normalmente en la teoría política se habla de un conflicto de baja intensidad en México. Ahí no es un conflicto de baja intensidad, son trincheras de la Primera Guerra Mundial prácticamente asediando pueblos. Entonces nos olvidamos de toda esta gente y regresamos a esta cuestión de la falta de empatía, ¿no? Que la gente que da la cara por los poblados en Chiapas tiende a ser gente como los zapatistas y cuando se quejan con el gobierno les dice que pues ellos no saben lo que están hablando y como no son parte del movimiento, pues bye. Y les echan en cara ese sufrimiento. Yo creo que eso es problematiquísimo. Pero yo no... A ver, es que es un reto también de comunicación, ¿no? O sea, eso es a lo que también uno se enfrenta. ¿Cómo ser empático cuando no tienes una respuesta? ¿O qué dices? ¿Qué haces? No puedes nada más decir pobre. Pero hay como un reflejo. ¿Qué dices? Hay un Yo creo que es reflejo difícil. definitivamente, específicamente de parte del presidente. Porque sí veo un poco más de empatía de pues, la supuesta dama de hielo, que no se me hace para nada la presidenta electa así. Se me hace mucho más empática que el hombre de hierro. Hablamos un poco de, de sexismo ahí. En vez de
enfrentar las críticas, especialmente cuando vienen desde abajo, las feministas, los pueblos indígenas. Si no están de acuerdo con él, es que yo siento que ha de sentir que son como traidores, algo así, porque siempre es una respuesta bastante agresiva y tildándolos casi siempre de opositores. Casi siempre son, no, es que están manipulados. Ay, la UNAM la UNAM salió a protestar la reforma judicial. Que ha tenido razón a veces. Pero es que tiene hay grupos de interés detrás de todo eso. Por eso es tan fácil que la gente diga que sí. Pero sí, pero por eso digo que es un reto comunicacional. Increíblemente improbable. Ya hablamos de los deslices, que son naturales. Hablamos de los deslices. Es increíblemente, es increíble pensar que todo lo que hace él y cuando hace bien y lo celebran, es que son el pueblo bueno, y todo lo que hace mal y lo critican, entonces eres del pueblo malo. Y puedes cambiar, y está desde Bartlett, que ya es pueblo bueno, hasta las feministas y los zapatistas, que ya son pueblo malo porque lo critican. A ver, en esta misma lógica que tiene el presidente, intentemos ahora cambiarlo, podemos verlo... Cambiar a López Obrador. No. No lo vamos a cambiar por cambiar nada. la mirada. O sea, ¿cómo nosotros, pues, o no verlo para un lado completamente ni para el otro, ¿no? Y ahí ya se los dejo como cierre, ¿no? Hacia dónde quieren ver a López Obrador o el sexenio de López Obrador. Es que, Edra, yo separaría lo comunicacional de lo real actos, digamos. O sea, yo creo que aquí el error es un error más bien comunicacional. O sea, no recibir, no escuchar, no, ya. Pero por otro lado tienes hechos concretos reales, ¿no? Y los hechos concretos reales es que efectivamente la seguridad se está atendiendo. Es un país que viene de una guerra, y de una guerra de años. En 6 años tú no vas a poder evitar que, digamos, siga esa guerra funcionando en distintos lugares del país. Lo que vas a poder es contener, y se logró, porque de alguna manera las tasas de homicidio, al menos estamos en una meseta y no disparadas como veníamos, porque la verdad que venía en ascendente total. Y claro, creas una Guardia Nacional, no te funciona. ¿Por qué no te funciona? Por las condiciones estructurales del país, por cómo está este país. Entonces también es como hay que pensar en que quizás hay algo del discurso que no se condice necesariamente con las intenciones y con lo que realmente se efectúa, ¿no? Y ahí es donde se produce ese quiebre. Y no es que el discurso realmente sea una desatención al país. Yo no creo que para nada este gobierno no haya atendido las causas estructurales importantes de este país, para nada. Creo que es algo simplemente que está en el discurso y en esa falta como de empatía comunicacional. Pero yo separaría las dos cosas. Nos quedan 2 minutitos. Yo creo que nos adelantamos porque falta prácticamente todo el sexenio por delante. Tenemos un mes de mayoría calificada y como bien dice Lenin, hay semanas en donde ocurren décadas. Y yo creo que estamos a punto de presenciar uno de los grandes hitos del López Obradorismo en el último filito de su sexenio. Entonces, yo creo que todo lo que se hizo antes, obviamente es súper relevante, salario mínimo, violencia, el cambio de la narrativa nacional, salud, pero las reformas que vienen y la transición yo creo que va a ser una de las más interesantes que hemos visto en muchísimo tiempo. Esto que dijiste, ¿no? De que a veces esas semanas que duran mucho tiempo, pues algo así se supone que acaba de suceder, dice Ricardo, que contaron mal allá arriba. Entonces tenemos 10 minutos más. Maravilloso. Me quedo con los últimos 10. Se queda él con los 10 minutos. Yo creo que este último tramo que queda, discrepo con Alex que va a ser una transición ¿Interesante? Interesante. ¿Aburrida? Muy genuino. No, es una transición del mismo gobierno. O sea, hay funcionarios que se van a quedar, que tienen chamba dificilísima, como la de Zoe Robledo, por ejemplo, ¿no? O sea, que le dieron una chamba tremenda, que tiene equipo trabajando 24/7 por poder sacar esto, ¿no? O sea, creo que justo es una muy buena señal saber que hay elementos que van a seguir, porque es tan importante ese trabajo, ¿no? En la parte de la transición a mí no me preocuparía tanto. Más bien pensaría cuáles elementos del obradorismo son los que van a perdurar, no solo en el tiempo, ¿no? Eso ya la historia lo va a decir, pero por lo menos en el siguiente sexenio. ¿Con qué sí nos vamos a quedar? ¿Qué quieres decir? Pero ojo, es que también, o sea, sí, son las mismas fichas, pero ya no estamos jugando ajedrez, ahora estamos jugando damas chinas. No. Entonces sí, las mismas fichas en otro juego. Algunas fichas sí son las mismas, pero es otro juego completamente. Va a ser una presidencia que va a tener un poder legislativo como nunca antes lo habíamos tenido en la historia democrática del país. Sí, literalmente. Vamos a ver, a mí me
produce mucho interés, no os voy a decir preocupación, interés. ¿Qué va a ser del Partido Verde? El Partido Verde que tuvo un resultado por ¿Dijiste encima... interés y no preocupación? Pues es que se preocupen los que se tengan que preocupar, a mí me toca medirlo. Pues sí, O sea, voy a sacar a colación Partido Verde. brevemente lo que iba a decir, que es justamente, se me hace fundamental ver dónde falló Morena, porque aunque tienes toda la razón que no hubo repercusiones electorales, hay una cosa fundamental con negativas, el partido. repercusiones electorales negativas. Sí. Hay una parte fundamental dentro del Partido Verde, que es ellos son una máquina de llenar espacios políticos cuando los vacía algún poder. Como ya prácticamente no hay oposición, mucha de la captura que se vio fue de parte del Partido Verde y se ve mucho en sus políticas y sus prioridades son exactamente donde Morena falló. Entonces, énfasis en salud, énfasis en punitivismo, diferente al de Morena, énfasis en feminismos, y se me hace fantástico ver cómo una maquinaria política como esa empieza a agarrar... Pensé que estabas hablando de Movimiento Ciudadano. Pero siempre han hecho eso. Lo que está de moda es lo que ponen en los camiones. Pero, a ver, no, decías qué cosas van a continuar, ¿no? Por ejemplo, infraestructura, ¿no? El presidente construyó un Tren Maya y ahora Claudia Sheinbaum quiere construir un tren por todo el país. Yo creo que ese ¿no? es un gran tema. De los temas como positivos, que uno dijera, de las cosas estructurales que cambió en este país, es ese modelo de desarrollismo estatal antineoliberal. Y aunque la gente insista en que seguimos igual que el neoliberalismo, sí, porque el neoliberalismo no lo vamos a quitar así como quien aprieta un botón y se acabó. No, porque es mundial. Ya, primero. Pero segundo, sí se pueden hacer cosas que tienen que ver con crecer el Estado, crecer el aparato del Estado para que el Estado tenga suficiente dinero, digamos, para poder repartirlo en estos programas sociales. Y para eso son las grandes obras de desarrollo. Y las grandes obras tienen trenes, aeropuertos, refinerías, o sea... Una empresa de litio. Exacto. La nacionalización del litio, que es una cuestión vital justo en este momento donde el litio es uno de los minerales claves para toda la región. Renacionalizar y decir esto es mío, no te lo voy a dar, canadiense, o no te lo voy a dar, o lo voy a controlar yo desde el Estado. Es una cuestión lo más antineoliberal que existe. Entonces, claro, no le vamos a pedir 1000 medidas antineoliberales porque no existe eso, pero sí le podemos pedir cosas que tienen que ver con hacer crecer el Estado, ¿no? Y que los privados se vayan acotando a lo que se tienen que acotar. Ojo, neoliberalismo no es igual que privado, porque los privados se han beneficiado muchísimo justo por la transición que dices. Pero es que es distinto, porque... El Estado no es lo suficientemente grande para acaparar pero no todos los ponen, pero ponen cada vez menos reglas. Es que es libre mercado, no tiene que ver con los privados. Si el Estado quiere pedirle a un privado que le desarrolle un determinado proyecto, es financiamiento estatal, versus lo que sería un libre mercado, donde los privados hacen lo que quieren, cobran como quieren y compiten entre ellos. Y a veces hacen que el Estado lo pague. Efectivamente. Y el Estado se reduce a su mínima expresión, que es todo lo contrario a lo que se hizo en este sexenio. Entonces, la verdad es que es una post-neoliberal, le llama alguna gente, porque no existe lo no neoliberal, pero sí, digamos, superemos esa lógica de disminuir el Estado a lo... Bueno, el tema de la soberanía energética y la reforma energética, ¿no? O sea, digamos, le planchó el camino a Claudia Sheinbaum. Se van a poder hacer más cosas en el segundo piso. Para eso sirvió este sexenio, que deja cosas a deber, que hizo otras cosas muy bien. ¿Planchó cosas o no? ¿O va a ser más difícil? ¿Cómo lo ven ustedes también? Pues, ¿qué hizo este sexenio para el que viene? Esa es la importancia, yo creo, que de este mes. Yo creo que parte de lo que empiezo a ver como una ligera tensión entre la narrativa, al menos, de la presidenta electa y del presidente saliente, es justamente con qué velocidad y cómo se hacen estas reformas que están pasando. O sea, lo que se me hace obvio a mí es, aunque sea una pequeña tensión, no están peleados ni nada, pero lo que indica es... Ella tiene una reticencia porque ella es la que le toca la papa caliente cuando esté bien o mal hecha al finalizar este mes. Entonces, no sé qué tan lícito queda el camino específicamente después de este mes de reformas al vapor. Yo creo que dentro de o sea, pensando que esto es una suerte de tema deportivo donde se van a complementar muy bien, ¿no? López Obrador ya cansó al oponente, ¿no? ¿Sabes? Okay. Ya cansó mucho al oponente, ya le dijo por dónde hay un hueco para que sea la jugada, y viene una jugadora que tiene unas habilidades muy diferentes a las que tiene López Obrador, donde va a poder ser un poco más ejecutiva, donde a bote pronto creo que en términos generales va a tener gente más capaz en el gobierno, porque el gobierno de López Obrador tuvo gente muy ineficaz que le fallaron y que hasta le mintieron en varios momentos. Esperaría que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tenga esos hierros. Vamos a ver ciertos focos que antes no se vieron, ¿no? Por ejemplo, todo lo que viene con la agencia digital, todo lo que viene con el tema energético, los nombramientos que ha estado haciendo, el nombramiento reciente en la subsecretaría de egresos que pasó muy por debajo, pero es muy crítico
a quién está poniendo y qué es lo que espera hacer en términos de finanzas, porque como dice Alex, hay un tema de una papa caliente y si hablamos de finanzas públicas tendremos que hablar de una reforma fiscal. ¿La vamos a tener? ¿Cómo que no la vamos a tener? Primero necesitas hacer la judicial. O sea, primero la reforma judicial Sí. y de ahí la que tú quieras, porque sin reforma judicial no vas a tener ninguna Pero reforma vamos a de tener, nada. es más, lo digo aquí de una vez, una cámara, A ver, por favor. anótese, De nuevo anoten. lo pido, una cámara a la Lolita Ayala. ¿Vamos a tener una reforma judicial? Por supuesto que la vamos a tener. ¿Vamos a tener la reforma judicial que se está discutiendo hoy, en este momento, en septiembre? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum va a tener que también poner su sello de la estructura con la que va a tener que trabajar. Y en este mes van a terminar cambiando ciertas cosas que le pueda funcionar. ¿Qué va a pasar? A ver, la oposición la riega en una cosa. Salen a defender al Poder Judicial. Discúlpenme, personas que trabajan en los ministerios y magisterios. Nadie puede defender a bote pronto el Poder Judicial que le ha fallado a tantas personas. Con lo que puede uno discernir o diferir es con que esta reforma sea la correcta. Creo que no la vamos a tener. Y vamos a tener una reforma judicial a la Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver. Porque falta ver qué hace Saldívar al respecto, qué hace Omar García Harfuch al Pero la reforma del Poder Judicial respecto. es una reforma política, no es una reforma estructural de la justicia. Para eso no es estructural, no va a solucionar nada, no va a haber justicia, no se va a acabar la impunidad. Es política porque hay que sacar a la Suprema Corte, que es la traba, que es el candado, que es el problema que tenemos hoy en día para que cualquier reforma de cualquier naturaleza e índole funcione en este país, porque vas a tener a Norma Piña poniendo y poniendo y poniendo trabas. Entonces necesita descabezar ciertas entidades políticas. ¡Pum! Y pum, y ahí tiro el lápiz. Una última pregunta, si quieren contestar a los tres bien, si quieren contestarle nada más uno, como que digan, ¿no? Sí, cada uno un minuto. ¿Se puede separar digamos, al sexenio, a este primer sexenio de la 4T, digamos, de lo que es López Obrador, ¿no? A ese sexenio, al morenismo, al movimiento de transformación y a lo que va a continuar, o son entes inseparables, ¿no? Porque yo creo que es importante revisarlos también, pues, por separado. La identidad política del obradorismo es más grande que la identidad partidista de Morena. Eso lo ha medido el doctor Alejandro Moreno durante mucho tiempo. Por eso es que ahora cuando se habla del movimiento, ya empiezan a hablar del PT, del Verde, con cualquiera que sea la ingeniería partidista que sea. Pero la idea de Obrador es mucho más grande que la del partido. Y eso va a quedar. Viene también cambios en la estructura del sistema de partido, lo hemos platicado aquí varias veces, y a mí me encantaría ver qué otros movimientos van a salir a reivindicar el partido auténtico del obradorismo mexicano. Exacto, ¿no? exactamente. El 1 de octubre se va López Obrador a la chingada y se convierte en una idea. Imposible. O sea, Sí, se va a ir. Se va a ir en... No ha mentido. Pero no en espíritu. A ver, es un minuto. Pero no en espíritu. O sea, va a existir el bueno. obradorismo para siempre. Es decir, o sea, obviamente que este segundo gobierno es un gobierno inspirado en ese proyecto de López Obrador, porque además hay una transición que yo siento que no va a ser tan espinosa, siento que es una transición que va por una carretera, porque son reformas que el presidente está planteando al final de su sexenio, que no son para él consagrarse como figura histórica, son más bien para que el próximo sexenio no tenga tantas dificultades y puedan hacer algunas cosas que él no pudo hacer. Porque esas reformas sí son estructurales. O sea, primero la reforma del Poder Judicial es clave, sacar a la gente de la Suprema Corte para que te dejen hacer otras reformas. Y dentro de las otras reformas tienes, o sea, desde la limitación a las mineras a cielo abierto, tienes temas de maíz transgénico, o sea, tienes cuestiones que socavan el modelo capitalista de manera bien fuerte, y eso le va a permitir a Claudia Sheinbaum también tener resultados mucho mejores, ¿no? Entonces también yo creo que ahí hay una cosa mucho más natural, y no tan, digamos, espinosa entre un sexenio y el otro. Y no se va a ir él en espíritu, como aquí está en tu libro. No se va, pero ¿cómo queda su personaje histórico, digamos? Mira, se va. Estoy de acuerdo con ambos de que, a fin de cuentas, la transición en sí va a ser lisa. El problema va a ser las espinas salen después, cuando la presidenta tome el control y el expresidente salga y empieza a verlo como un ciudadano más, con muchísima influencia. Uno no sabe cómo es estar en ese momento en el poder hasta que lo estás. Entonces, en cuanto haya problemas fiscales, que no tocamos mucho eso, pero los va a ver porque la deuda de Pemex se vuelve deuda del Estado. Va a ser interesante eso. Todos los
todas estas dádivas del Estado que son necesarias y son estratégicas también cuestan, entonces también hay que pensar cómo se va a hacer esa redistribución a largo plazo y hacerlo sostenible. Y en cuanto tenga que hacer y tomar decisiones difíciles, Claudia Sheinbaum como presidenta, ahí es donde podamos ver a un Lázaro Cárdenas II saliendo a protestar a su propio partido cuando ellos pues no hacen lo que él quiere. Sale el historiador. Entonces, puede que tengamos una muy fuerte oposición a mediados de este sexenio que viene, pero no sea de la derecha, sino de la izquierda. Compañeros, ¡Opa! compañera, qué interesante, se nos quedó cortísimo el tiempo de hoy, ¿no? Habría que hacer una segunda parte de esto. Claramente. Muchísimas gracias por haber estado acá. Seguiremos hablando de López Obrador, nos queda todavía un mes. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.